Buenos días. Y, y aunque hoy es el último día y hemos escuchado reiterados agradecimientos, no quiero dejar de empezar sinceramente por ahí un agradecimiento a la invitación, a Paulo César y a su equipo, Beatriz, Lucia, Luciana, Cristina, que han organizado esta escuela con una dinámica que realmente ha sido durante estos días muy estimulante y bueno, que nos ha permitido también llegar al día de hoy con la misión cumplida. Eso me releva también de lo que tengo que decir hoy, porque ya el éxito ha sido alcanzado. Quería entonces empezar un poco contando cómo iniciamos esta investigación en un momento en que los temas sobre servicios urbanos no eran un tema de investigación en la agenda de estudios urbanos. Quiero decir que en los años 90 había muy pocos estudios sobre temas de infraestructura y servicios públicos y en realidad fue la privatización la que colocó un poco el tema de los servicios públicos en la agenda de investigación, pero en un contexto particular que era un contexto de crisis económica y de privatización de los servicios. Sí existía en Buenos Aires un estudio de Gabriel Dupuy, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero es un ingeniero francés que acuñó el término de urbanismo de redes y entonces desde su perspectiva de relación entre redes técnicas y territorios, había hecho una investigación sobre las redes, la infraestructura de servicios, no solamente de agua y saneamiento, en Buenos Aires. Bueno, eso aparecía un poco en la historia o en la trayectoria de la investigación sobre temas de servicios urbanos, aparecía como un libro de referencia, pero no mucho más. Y junto con eso, desde mi interés particular, estaba mi experiencia en la gestión. Yo trabajo en temas de planificación urbana y en general lo que yo veía en los trabajos sobre infraestructura o redes de saneamiento era una mirada, una lectura muy simplificada de los gobiernos locales o de las comunas, gobiernos municipales. En general, los gobiernos locales aparecían como la fuente de la arbitrariedad, de las prácticas clientelares, de la corrupción. Y mi experiencia en planificación me había mostrado una situación bastante más diversa, por supuesto que existían esos ejemplos, pero también había otros. Y bueno, eso a mí me preocupaba, poder hacer una investigación que diera cuenta, que de manera sistemática y en las reglas de la producción académica también, de estas otras estas diversidades, estos matices que yo veía en la práctica de la planificación. Bueno, así fue que entré en este tema. No fue menor tampoco el trabajo de campo, que yo empecé haciendo una serie de entrevistas cuando se inició a poco tiempo de la concesión. Empecé a hacer una serie de entrevistas exploratorias en algunos de los barrios en donde todavía no tenían redes de agua ni de desagüe cloacal. Y algo que me había llamado la atención era que el poco registro que había sobre un cambio tan estructural como la privatización de un servicio que desde 1912, Obras Sanitarias de la Nación, que era la empresa estatal,
venía desarrollando. Esto fue en el año 93, mis entrevistas fueron en el 95, y lo que cuando hacíamos estas recorridas y entrevistas en los barrios, no había un registro de que había habido una privatización. Para quienes no tenían agua, no la tenían agua cuando estaba Obras Sanitarias, ni la tenían ahora, después de la privatización, el cambio era irrelevante, o sea, no la tenían ni antes ni ahora. Y para quienes habían recibido la red de agua a partir de la privatización, bueno, era valorada positivamente. O sea, mi prejuicio, yo buscaba encontrar una resistencia, una postura en contra de este proceso de privatización, pero lo que yo encontraba en las entrevistas era bastante menos claro, me acordaba cuando Priscila planteaba esta relación entre lo público y lo privado, que estuvo atravesando varias de las presentaciones, esta idea de que, bueno, más que opuestos, lo que uno va encontrando en este proceso son relaciones de tensión, grados diferentes en esto que nosotros lo planteamos en términos de opuestos de público-privado. Bueno, un poco con este planteo en esta presentación quería hacer un poco de énfasis o atravesarlo por el eje de la forma, ¿no? De la política de saneamiento y la forma de las metrópolis, en el sentido de que, si uno lo piensa en términos más generales, las redes tanto de agua como de desagüe cloacal son redes que sirven para la densificación y la consolidación de un área, de un territorio, bien diferente a las redes de transporte, que en realidad son redes que sirven para la extensión urbana o ahora más recientemente las redes de internet que sustituyen el tema de la proximidad por la conectividad. Digo, bueno, cada una de estas redes tiene una función desde el punto de vista del crecimiento urbano que es diferente, pero al mismo tiempo vale la pena mencionar que en nuestras ciudades latinoamericanas esa función no se da, ¿no? También largamente se planteó acá acerca de las características de la urbanización en América Latina, entre ellas la urbanización popular que justamente prescinde en muy bajas condiciones en términos de calidad ambiental y de vida, de justamente la extensión de estas redes, y la ciudad se extiende más allá de la cobertura del agua o el desagüe cloacal. Ese es un rasgo común de nuestras ciudades, como también fue un rasgo común, ha sido y con distintas variaciones continúa siendo la incorporación de la lógica del mercado en los procesos de producción de la infraestructura y del servicio, ¿no? A partir de los años 90, eso fue un proceso que atravesó buena parte de nuestras ciudades. Yo creo que Argentina y Chile han sido los países que más recibieron estas premisas y la tomaron como parte de sus programas de gobierno. En otros países la privatización en agua y saneamiento ha sido muy resistida. Creo que todos conocemos la experiencia de Bolivia con la guerra del agua, y también en Uruguay, que incluyeron en la Constitución la prohibición de privatizar este tipo de servicios, pero en otros países, sé que acá en Brasil ha sido también diverso, pero en Argentina la particularidad es que
la privatización de obras sanitarias de la nación fue la más importante en términos de cantidad de familias, eran aproximadamente 9 millones de hogares, fue la más grande y una de las primeras privatizaciones a nivel mundial. Para abordar un poco esta relación entre política de saneamiento y el rediseño de las metrópolis a partir de esta experiencia, yo traté de hacerme un par de preguntas en un momento de cambio, porque en ese sentido a mí la concesión me permitía justamente mirar un corte muy fuerte. ¿Cómo influía? Mi pregunta era cómo influía ese cambio institucional y en términos de privatización, cómo influía en la extensión de las redes de agua y saneamiento. Y la otra pregunta era qué lugar ocuparon los gobiernos locales para orientar la extensión de la cobertura. Es decir, este proceso que había sido así un proceso de ruptura en todo el área metropolitana, había generado los mismos procesos en todos los municipios. Los municipios habían tenido alguna capacidad de reorientar este proceso general. Y la pregunta era, bueno, ¿qué atributos se ponían en juego en distintos municipios respecto de la extensión de las redes? Para todos los municipios, las redes significaban lo mismo, la extensión de las redes significaban los mismos. Por supuesto que había una serie de hipótesis acerca de la diversidad de respuestas respecto de este proceso más general. Voy a presentar un poco el esquema de la conversación de hoy alrededor de estos 4 puntos. En primer lugar, mostrarles un poco el contexto del área metropolitana de Buenos Aires y también la problemática. Un segundo momento en términos de continuidades y rupturas por la idea de poder pensar un poco más el proceso de concesión metido en una visión histórica de más largo plazo. Un tercer momento, una tercera parte sobre la territorialización de la gestión del agua y algunas conclusiones y perspectivas. Como les decía al inicio, el objeto de estudio, la manera de construir, que era lo que iba a investigar sobre estos temas, vino muy impregnado por este planteo del urbanismo de redes, ¿no? Las relaciones, las interacciones entre las redes técnicas y el territorio. Ahí hay una discusión entre si las redes son las que estructuran el territorio o si en realidad lo que nosotros tenemos que analizar es un proceso de interacción, de mutua transformación entre redes y territorios. Ese es el planteo un poco que cuestiona la mirada más clásica acerca de cómo las infraestructuras estructuran el territorio, ¿no? En paralelo a esa relación de interacción, para mí hacía una referencia bastante central a las tensiones en cómo se definen las políticas que hay por detrás tanto de las políticas de saneamiento como las políticas más territoriales, ¿no? Y ahí me parecía importante trabajar esa tensión entre la lógica más sectorial y centralizada que tiene la producción de infraestructura y servicio y la lógica más territorial, me estoy refiriendo con eso, con la lógica que llevan adelante los distintos municipios, que está caracterizada por una heterogeneidad o
más bien diría, desigualdad en el acceso al servicio, ¿no? Uno tiene una lógica eminentemente técnica, centralizada, hace sistema, ¿no? Porque está detrás de está llevando adelante las condiciones que impone un sistema tecnológico muy particular, como es en el caso de las redes de agua y saneamiento, que exige una gran inversión inicial, y cómo la tensión que se genera en relación a las lógicas más territoriales que uno podría asociar a las de planificación urbana o territorial que llevan adelante los municipios. Esta idea que es, por supuesto, muy elemental para los geógrafos sobre la división, sobre la separación o la distinción más bien entre un territorio área, que tiene que ver con la lógica más territorial, que piensa en límites, en los límites jurisdiccionales, a diferencia del territorio red, que selecciona algunos puntos de ese territorio y los conecta entre sí, ¿no? Entonces, de esa definición de la relación de redes y territorio aparece un punto de partida que es: no estoy mirando la infraestructura solo como distribución de flujos, distribución de agua o de efluentes cloacales, sino también como enlace e interdependencia entre distintos territorios, en donde lo que sucede ahí es que la red va más allá de los límites jurisdiccionales, selecciona algunos puntos, pero también las redes son controladas por el poder político. Porque para el poder político, para el entramado del poder más territorial, las redes son una fuente muy importante de legitimidad de su propia acción. Bien, es sobre eso que voy a pasar a contarles un poco cómo es el área metropolitana de Buenos Aires. En primer lugar, un poco la matriz ambiental del área metropolitana de Buenos Aires es una gran planicie cuyo límite es el Río de la Plata. Está atravesada por dos ríos muy importantes, el río Reconquista y el río Matanza-Riachuelos. Hay otros ríos también que constituyen cuencas un poco menores. Todas desaguan en el Río de la Plata. El Río de la Plata tiene una superficie, forma parte de la cuenca del Plata, que tiene una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Me detengo un poco en esta característica porque esto es lo que da a quienes vivimos en Buenos Aires que para nosotros el recurso del agua es inagotable. O sea que nosotros podemos usar el agua, consumir, no tenemos ningún tipo de cultura respecto del cuidado del consumo. Hay una idea respecto de que el Río de la Plata también es un lugar de autodepuración de los efluentes, y entonces, bueno, esa combinación hace me parece que eso también constituye, cuando estamos hablando de las redes de agua y saneamiento, las condiciones de sitio que conversábamos en algunos de los talleres, también influye respecto de cómo se extiende y cómo se extienden las redes y cómo se define la política de saneamiento. Sobre esta geografía,
los principales ejes de urbanización del área metropolitana, bueno, atravesaron justamente este territorio. Tenemos el eje norte, el eje oeste, el eje sur son los principales ejes de urbanización que estuvieron en primer lugar organizados alrededor del ferrocarril, pero también después con las vías, las autopistas y que, bueno, que organizaron entonces un poco la extensión de la red, de la extensión del territorio metropolitano. Nosotros llamamos un primer proceso de conurbación en términos de primer corona y segunda corona respecto de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en los últimos años el crecimiento se da alrededor de los principales ejes de circulación y transporte. Sobre este territorio, otro de los planos que nos permiten, otra de las capas que nos permiten comprender qué es lo que sucede en este territorio metropolitano tiene que ver con la división político-administrativa. El área metropolitana de Buenos Aires está constituida por 24 municipios, el área metropolitana, y 42 la región metropolitana. Bueno, eso hace que cuando yo les comentaba respecto de qué es lo que sucede en los distintos municipios sobre los que trabajé, que son estos tres, que son Tigre, San Fernando y General San Martín, bueno, estamos mirando cómo desde los gobiernos locales de alguna manera se trata de reorientar las políticas que tienen que ver con el conjunto del área metropolitana. Solo para mostrarle algunas imágenes, en los últimos años, y en realidad no son tan últimos, a partir de los años 90 hubo un gran crecimiento de los barrios cerrados. Justamente la extensión o la mejora de las autopistas que yo les había mencionado por vía de los peajes permitió incorporar buena parte de estos territorios que son de humedales. Es que tiembla. Sí, bueno, lo voy a dejar. Un territorio de humedal incorporado a la urbanización. Una urbanización, como ustedes ven, de muy baja densidad. Lo que ha sucedido, si uno lo mira más de cerca, es justamente estos grandes contrastes, la materialización de esos límites justamente a través de muros. Las imágenes que están puestas acá, por supuesto que son solamente ilustrativas, pero muestran un poco cómo ha sido el crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires en los últimos años. Otra forma de crecimiento fue el aumento de las villas y asentamientos, de la urbanización popular. Aproximadamente en el Gran Buenos Aires viven alrededor de 1 millón de personas en 800 villas y asentamientos. Y sobre este territorio, el programa, esto no es del área metropolitana de Buenos Aires, pero el Programa Federal de Vivienda también ha construido mucha vivienda en estos últimos años con un patrón que también tiene que ver con la extensión, la baja densidad. Estoy detallando un poco este proceso justamente por la forma, ¿no? Porque esto ha definido, como les decía, un crecimiento de muy baja densidad,
muy difícil de altos costos desde el punto de vista de la sustentabilidad, de altos costos respecto del transporte y obviamente también para extender las redes de agua y saneamiento en toda esta superficie. Quería mostrarles acá un poco cómo es el esquema de las redes de agua y saneamiento, que es un sistema centralizado, sobre todo desde la ciudad de Buenos Aires hacia el resto de los municipios que componen el área metropolitana. Esa es una imagen de una georreferenciación del censo del año 2010 que muestra que el 86% de los hogares tiene agua. Por supuesto, ahí Ciudad de Buenos Aires aparece en blanco, pero está 100% cubierta. Nosotros estábamos mirando en ese caso la región metropolitana, por eso, bueno, por otra razón no lo estábamos poniendo en como corresponde, que es intensamente azul. Muestra, bueno, cómo justamente esa cobertura va disminuyendo conforme se aleja de la ciudad de Buenos Aires. Una situación similar para los servicios de cloaca. En este caso, el servicio de cloaca es bastante menor, un 63% de los hogares solamente alcanza los servicios. Esto es lo mismo, o sea, mirando cuáles son los hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas, que casi es el reverso del anterior, mostrando, bueno, justamente que esos se localizan en la periferia del área metropolitana. Y si bien no es el objetivo de mi trabajo, quería sí, porque había estado circulando en alguna de las reuniones de la tarde un poco, bueno, cuál es la incidencia de las redes de infraestructura en la valorización del suelo. Esto pertenece a una investigación que se hizo en 3 municipios del área metropolitana, en 2 municipios, Berazategui y Florencio Varela, que son de la zona sur, pero muestra, por ejemplo, que el costo final de la construcción de la red de agua potable es de aproximadamente $1.31 y la valorización del suelo promedio es de $10.25, a diferencia de la red de agua que tiene un costo final de construcción más alto, $4.69, y la valorización del suelo promedio en proporción no es tan grande como el disponer de la red de agua potable, es de $13.87. Esto es resultado de un estudio econométrico, de regresión econométrica, o sea, solamente lo traigo a título ilustrativo, pero un poco para, en términos del contexto de la problemática, acerca de lo que estamos hablando, también tiene que ver con este tipo de impacto en el proceso de valorización del suelo. El objetivo general de esta presentación es un poco comprender y explicar los cambios y las continuidades que introdujo la concesión en el área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, la construcción del tiempo largo no es un objetivo, pero es parte es un requisito del objeto de estudio. Bueno, creo que un poco Priscila ayer planteaba eso, ¿no? La centralidad de la visión histórica para el tipo de procesos que nosotros estamos analizando y también comprender y explicar esos cambios y continuidades a través de un análisis comparativo en 3 municipios del área metropolitana, 3 municipios que están cerca de la cuenca del río Reconquista. La hipótesis es que a lo largo de la concesión, esa gestión más sectorial y centralizada que había venido llevando Obras Sanitarias de la Nación, se combinó con una creciente territorialización de la gestión de las redes, una creciente, por un lado, conflictividad en los distintos territorios y como respuestas de eso, una serie de
escenarios que tuvo que abrir la empresa para resolver esos conflictos. Es a eso un poco lo que le llamo la territorialización de la gestión de las redes. El territorio se impuso a esa gestión territorial, a esta gestión más sectorial y centralizada. En ese proceso de territorialización de la gestión, las fronteras entre lo público y lo privado, lo local y lo central, lo sectorial y lo territorial se redefinieron. Pasando un poco entonces a este punto de la visión más histórica, de las continuidades y rupturas, quería trabajarlo alrededor del modelo social del agua. En términos de los senderos institucionales que también mencionaba Priscila ayer, para mí el modelo social del agua es ha impregnado justamente todo el proceso que nosotros vamos a analizar desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Algunas características de este modelo social del agua tienen que ver con el régimen de canilla libre, sin restricciones al consumo, que son características que se mantienen hasta el día de hoy. Está asociada a la condición de ciudadano y no tiene que ver con el consumo. La empresa estatal como productora y prestadora del servicio y una gestión centralizada y altamente especializada. Entre la manera que quiero caracterizar estos cambios y continuidades es alrededor de estos tres momentos o tres etapas. Una que es la de Obras Sanitarias de la Nación entre 1912 y 1993, que es un poco lo que lo llamo el origen, pero también la crisis del modelo social del agua. Un segundo momento que tiene que ver con la concesión del servicio, que es desde el 93 al 2006, y a partir del 2006 la reestatización de los servicios, o la desmercantilización, como decía Pedro. Un poco en estas imágenes quería mostrarles la relación entre lo que habían sido los planes de extensión de las redes de agua y cómo había sido el crecimiento de la urbanización del área metropolitana, y algunas imágenes un poco impresionistas de cómo era la ciudad en cada uno de esos momentos. Voy a avanzar y en todo caso después vuelvo. En el primer periodo que les comentaba sobre el origen y crisis del modelo social del agua, las obras sanitarias de la Nación aparecieron como el lugar de la... o sea, las obras sanitarias eran el modo de llevar la modernidad urbana a un territorio que todavía era un territorio que se estaba constituyendo en términos de Estado-nación, y entonces ahí obras sanitarias era el Estado nacional que llegaba a las distintas provincias, a las distintas ciudades. Había dos ideas que estaban fuertemente impregnando este modelo, esta forma de intervención, que tenían que ver con el higienismo y el sistema de redes, ¿no? El higienismo relacionado con médicos que actuaban públicamente y que entonces planteaban la importancia de las obras sanitarias justamente en términos de salud, y el sistema de redes asociado a los ingenieros sanitaristas que a través de sus
innovaciones desde el punto de vista tecnológico, encontraban y probaban distintas formas justamente de llevar esa universalización de los servicios de agua y saneamiento a todo el territorio nacional, ¿no? Ambas ideas tenían a la ciudad como objeto de intervención pública, ¿no? Ese pasaje un poco de cuestión social a cuestión urbana que plantea Topalov en uno de sus trabajos. Otro de los elementos que caracteriza este momento es la voluntad planificadora de obras sanitarias de la nación. Plano que yo les muestro, que es del distrito sanitario del aglomerado bonaerense de 1941, está identificado como uno de los primeros planos que menciona el aglomerado bonaerense. O sea, no había habido una definición de aglomerado bonaerense como tal hasta que los ingenieros de obras sanitarias de la nación lo plantearon de esa manera. O sea, el peso de la planificación y la comprensión de que ya no podían estar pensando solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que era necesario empezar a entender qué era lo que pasaba en los municipios que estaban alrededor. Bueno, por supuesto, estas grandes obras, la Cuarta Cloaca Máxima, etcétera. 20 años después, en 1961, aparece otro plano que ya está pensando en cómo descentralizar, ¿no? Porque en el anterior todavía estaba todo, era un único sistema centralizado en la Ciudad de Buenos Aires. En 1960 ya desde los ingenieros de obras sanitarias piensan que es imposible hacerlo, mantener esa centralización y requieren pensar estaciones de depuración y de distribución de manera descentralizada. En realidad, este plan nunca se llega a construir, pero un poco ponía en cuestión cómo había sido pensado el plan anterior, que estaba basado en una densidad prevista de 200 habitantes en una superficie solo de 200 kilómetros, y en realidad en 1960 el área metropolitana era de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados, con densidades inferiores a 50 habitantes por hectárea, ¿no? Entonces, eso ponía en crisis lo que hasta ese momento había sido la estrategia para pensar en la cobertura universal y en esa idea que existía entre los ingenieros que las redes de agua iban a estructurar el territorio, ¿no? Entonces, un poco lo que sucede, lo que muestra en este momento es que ese modelo social del agua también había contribuido a calificar de manera desigual el territorio metropolitano, en el sentido de que estaban los territorios que estaban servidos y que entonces pertenecían, incluso que les llegara la red era que formaban parte del área metropolitana. En algunos trabajos, en algunos viejos documentos decía eso: bueno, nosotros formamos parte del área metropolitana porque tenemos, sí, porque somos de Obras Sanitarias de la Nación, o sea, era una marca de pertenecer, pero al mismo tiempo había dejado por fuera una gran cantidad de otras formas de acceso al agua, que un poco como las fotos de la base tratan de ilustrar lo que significa el ascenso de las napas en algunos municipios, cómo fue creciendo a través de las urbanizaciones populares. Y lo otro que sucede en este momento, durante este proceso, es que estos conflictos están muy lejos de la lógica de obras sanitarias, o sea, no son problemas de obras sanitarias de la nación, ¿no? Ya esto forma esta conflictividad, tiene que ser procesada en el nivel municipal, porque los requisitos técnicos de obras sanitarias de la nación les impiden llegar a esto, ¿no? Los excluye de este lugar.
Así es como en este contexto se llega un poco a la concesión del servicio, ¿no? Y la presencia de Aguas Argentinas, que por supuesto tiene este contexto, pero fundamentalmente tiene que ver con una crisis de la deuda externa en nuestro país y un programa privatizador que incluía también la desregulación en otros sectores, la focalización de las políticas sociales y en donde la privatización de estos servicios era una forma de captar capitales privados. Ayer se comentó un poco cómo estaban constituidos Aguas Argentinas, la operadora, cómo estaba constituida a través de un consorcio integrado por 3 tipos de actores. Uno que era el conjunto de operadores extranjeros, en este caso Suez, Lyonés Desault, que era el que tenía experiencia en la gestión de los servicios de agua, pero necesariamente asociado a un conjunto de variables de empresas argentinas que actuaban como cooperadoras, en este caso Sociedad Comercial del Plata y Meyer, que eran de un grupo económico de Soldati, y entidades bancarias por condición de captar títulos de la deuda. En este caso fue el Banco Galicia. Este es el consorcio ganador, pero todos tenían esa condición, debían cumplir con esta integración para poder presentarse a la licitación. Como les decía, Aguas Argentinas es una de las primeras experiencias en privatización y la que nos muestra, es como que entramos en un mercado global del agua. Esta imagen sobre dónde era que Lyonés Desault estaba operando en el año 2000 muestra que nosotros somos en Argentina parte de una estrategia global, ¿no? Y nos coloca entonces en un esquema bien diferente respecto de lo que les había contado respecto de obras sanitarias de la nación. Algunos solo para caracterizar un poco este periodo, lo que muestra es cómo fue entre el 93, que fue cuando comenzó la concesión, hasta enero del 2002, cómo aumentó el precio al consumidor, el índice del precio al consumidor, que es lo que está en amarillo, respecto de la factura media de Aguas Argentinas. Como ven ustedes, ahí el nivel tarifario durante este periodo creció de manera exponencial y todo esto fue una fuente de conflictos porque parte del contrato era que no podía aumentarse la tarifa durante los primeros 10 años. Al mismo tiempo, o sea, estos eran conflictos obviamente que se discutían en el nivel central. En el nivel más territorial, lo que sucedía era que obviamente la cobertura de la red, tanto de agua como de desagüe cloacal, no llegaba a quienes no podían pagar esa factura, y en un contexto de mayor crisis económica y desempleo, eso abarcaba a una población cada vez mayor. En ese panorama, la empresa decide llevar adelante lo que llamó el modelo participativo de gestión, que suponía que parte de la extensión de las redes en los barrios más pobres quedaba en manos de un área de aguas de Aguas Argentinas que se llamó Desarrollo de la Comunidad, organizaciones barriales y el gobierno municipal. A eso ellos lo llamaron partenariado público-privado, ¿no? Me parecía solamente como un detalle a pie de página, que nosotros acá cuando estamos hablando del partenariado público-privado nos referimos a otra manera de financiar las obras públicas. En Buenos Aires esta noción de PPP la introduce Aguas Argentinas en este contexto, ¿no? Decir, que esto es una asociación pública-privada cuando las organizaciones barriales tienen que construir su propia red, ¿no?
Bueno, el tercer momento que tiene que ver con todos estos conflictos que les comentaba respecto al nivel tarifario y la dificultad cada vez mayor de acceder a las redes de agua por en estos barrios que yo les estaba mostrando antes, también se introduce en un proceso de crisis económica mucho a nivel general de todo el país, que cambia la política económica, pasando de lo que se llamaba la estabilidad de tener un peso igual a un dólar, a una fuerte devaluación, situación que cambia radicalmente las condiciones del negocio de la empresa de Aguas Argentinas. En ese contexto, no como un proyecto del gobierno, yo creo que a diferencia de las privatizaciones que sí fueron un proyecto y una premisa del gobierno de Carlos Menem, en este caso no había un proyecto de estatizar Aguas Argentinas, pero Aguas Argentinas de alguna manera provoca la rescisión del contrato porque litiga contra el gobierno argentino en el CIADI. Y bueno, una de las condiciones que el gobierno argentino había puesto era justamente evitar ese escenario para dirimir el conflicto de este cambio de las condiciones económicas del negocio de la concesión. Entonces, un poco forzado por esas circunstancias, no por la idea de reestatizar el servicio, el gobierno lo reestatiza en el año 2006. Pero ahí se conversó bastante sobre este tema de las concesiones. Se mantiene la concesión, el régimen de concesión en este momento, esta última etapa se mantiene, pero se concesiona a una empresa de propiedad estatal con derecho privado. O sea, el esquema de la concesión es el mismo que el anterior, solo que en este caso no es una empresa privada, sino es una empresa de propiedad estatal. Uno de los cambios que hubieron en este último periodo tuvieron que ver con la creciente presencia de los municipios en el esquema regulatorio de la nueva empresa que ahora se llama Aguas y Saneamientos Argentinos. Y por otro lado, el creciente rol de gestor metropolitano que tiene la empresa de aguas, porque en los últimos años ha incorporado unos 7 municipios más, esos que aparecen más, Moreno, Ituzaingó, que son Moreno, todos estos que están acá, también Escobar, ha ampliado el área de cobertura incorporando municipios que antes eran provistos por la agencia estadual, ¿no? En ese sentido, casi diría que el único actor metropolitano, de escala metropolitana que tiene el área metropolitana de Buenos Aires es AISA, es la empresa de aguas y saneamiento argentinos. Entre las grandes obras que hizo este nuevo periodo es una planta potabilizadora en la zona norte, que es en la zona que está, que es parte en el Tigre, que es uno de los municipios que voy a desarrollar un poco más, y me interesaba un poco traer especialmente esta obra, porque es también una de las obras que es objeto de conflicto, porque estuvo realizada por Odebrecht y hoy aparece como una de las obras que fueron objeto de arreglos y sobornos entre funcionarios y empresas, ¿no? En este periodo se mantiene el modelo participativo de gestión y esta idea de focalización en la pobreza, solo que ahora es agua más trabajo y cloaca más trabajo, y se hace a través de cooperativas. Y entonces, bueno, un poco para ir avanzando en este punto, quería resumir algunos cambios y continuidades que hubieron en este periodo. En primer lugar, la persistencia de lo que llamo dispositivos de segmentación, ¿no? Para un tipo de barrio existe la extensión de la red de la manera más clásica y tradicional.
pero para los barrios que estaban en las zonas más, de más difícil acceso, aparece el partenariado, lo que se llama el partenariado público y privado, y hay como un deslizamiento entre esa organización y las cooperativas de trabajo, una presencia cada vez más creciente e institucionalizada de los municipios, porque en el nuevo periodo aparece una agencia de planificación en donde los municipios tienen una presencia más clara y formando parte, como les decía, del marco regulatorio. El régimen tarifario es el mismo, es un régimen catastral, hay solo un 12% de las viviendas o de los hogares que perciben un consumo medido. El régimen catastral tiene que ver con la superficie del inmueble, la calidad de la construcción, bueno, una serie de variables que no están asociadas obviamente al consumo, y lo que supone esto es un cargo fijo muy, muy elevado. Algunos cambios en los niveles tarifarios con respecto a los costos. Hasta el 2015, Aguas, la empresa estatal, tenía niveles tarifarios excesivamente bajos, un fuerte subsidio del gobierno nacional, tanto a la producción como al consumo, a las tarifas. Eso cambió a partir del año pasado. El año pasado hubo un aumento del 300% y este año un aumento del 23% respecto de la tarifa de aguas y saneamiento argentino durante el gobierno de los Kirchner. Y también lo que cambió en los últimos años fue el nivel de inversión. En los últimos 15 años de obras sanitarias hubo una inversión aproximadamente de 99 millones anuales. Cuando fue la privatización aumentó a 210 millones y con AISA pasó a 477 millones de dólares en una política muy fuerte de inversión justamente en grandes obras, ¿no? Como las que vimos, obras de potabilización o de depuración de efluentes. Quería ahora completar un poco esta mirada sobre los cambios institucionales más a nivel de la operadora, tratando de ver cuáles son, cómo impactan estos cambios en el territorio, ¿no? Y un poco contarles por qué había elegido estos 3 municipios. En primer lugar, porque los 3 forman parte de la cuenca del río Reconquista. La cuenca del río Reconquista es una de las más contaminadas que tiene el área metropolitana y en ese sentido me parecía que era importante tener en cuenta la dinámica del recurso hídrico para pensar los impactos del acceso desigual a las redes de agua y saneamiento. También porque forman parte del sector norte, así es como está organizada la empresa en términos de la tecnología de las redes, y un poco porque también, bueno, el proceso de urbanización mostraba, eso es un indicador de vulnerabilidad sanitaria urbana, mostraba la heterogeneidad de situaciones que se daban al interior de cada uno de los municipios. La metodología que usé fue realizar, así como ayer Priscila hablaba del seguimiento del dinero, yo utilicé una metodología que es el seguimiento de los actores, ¿no? Yo hice un conjunto de entrevistas, muchas entrevistas, siguiendo justamente a partir de una y en función de con quién se intercambiaban y relacionaban en cada una de las entrevistas, ampliando, tratando de reconstruir esta cartografía de actores. En principio los dividí en actores que tuvieran que ver más con la lógica estatal, por supuesto, entendiendo que el Estado no es monolítico y entonces no era lo mismo entender la lógica del ente regulador que la del gobierno municipal.
también la lógica de los actores privados y de los actores sociales. Decidí dividir estas tres lógicas en función de quienes tenían una concepción reticular del territorio. En ese sentido, Aguas Argentinas, el ente regulador, más que pensar el área metropolitana, pensaban sobre las redes de agua y desagüe y sus intervenciones, sus argumentos, los atributos que le otorgaban a la red tenía que ver con esa visión, ¿no? Con ese sistema, esa idea de sistema tecnológico. Sobre esa lógica reticular también puse las organizaciones de usuarios, que otra característica que tienen estos actores es que tanto la autoridad de aplicación, el ente regulador y Aguas Argentinas y en menor medida, pero también las organizaciones de usuarios, eran todos nuevos actores, o sea, eran actores sin tradición en la gestión del agua antes de la concesión, porque antes la función de la autoridad de aplicación, el ente regulador y la provisión del servicio estaba todo subsumido en obras sanitarias de la nación. Fue la concesión la que de alguna manera puso en evidencia que estas funciones eran diferentes y que requerían organismos diferentes. No es menor plantear que en el inicio de la privatización, de la concesión, los funcionarios, el equipo más técnico, tanto del ente regulador como de Aguas Argentinas, eran todos exfuncionarios de Obras Sanitarias de la Nación. Era muy difícil en las primeras entrevistas que ellos pudieran reconocer la diferencia de pertenecer al ente regulador o pertenecer a Aguas Argentinas. Eso fue un proceso que con los años se fue diferenciando, pero al inicio todos eran ex Obras Sanitarias de la Nación. Les decía también que las organizaciones de usuarios son algo así como los usuarios profesionales, o sea, no es que representan los conflictos que hay en algún territorio en particular, sino que son organizaciones que plantean sus demandas, tanto a lo que tiene que ver con las redes de agua y saneamiento, pero también lo hacen con gas, con electricidad. O sea, digo usuarios profesionales en el sentido que su objeto de interlocución son todas las empresas de infraestructura y servicios públicos. No están especializadas necesariamente en lo que tiene que ver con el agua. Y por otro lado, la lógica territorial en realidad lo que mostraba era un mapa en donde eran los tradicionales actores del territorio. El organismo provincial de servicios públicos, el gobierno municipal, los desarrolladores urbanos que tenían mucho peso, sobre todo en la organización de estas urbanizaciones privadas que les mostré al inicio. Organizaciones no gubernamentales, que son equipos técnicos de apoyo en general, especializadas en temas de hábitat, que trabajaban también sobre el problema de la extensión de las redes, organizaciones barriales, cámaras de la industria y el comercio, que en algunos municipios aparecían como muy fuerte demandando la extensión de las redes. Sobre algunas de estas decisiones metodológicas, los principales resultados tienen que ver con esto de las redes técnicas o la infraestructura y el servicio como un recurso de la acción pública local. Yo ahí identifiqué tres procesos. Un proceso de territorialización creciente del conflicto por el acceso al agua,
una diversificación de los escenarios de interacción entre las redes técnicas y la acción pública local. Esta diversificación es un complemento de la centralización. No quiero decir con esto que se hubiera perdido centralidad en las decisiones entre la empresa y la autoridad de aplicación. Y lo que yo llamo un doble movimiento, seguro que no es correcto el término de autonomización, pero hay como, yo lo que podía identificar era como que algunos municipios tenían cierto grado de autonomía para decidir hacia dónde orientar la cobertura de las redes. Ese movimiento de relativa autonomía se complementaba también con algunas iniciativas de asociación entre los municipios para incidir en un escenario más centralizado sobre la extensión de las redes, sobre todo en términos de inversión. No me voy a detener mucho en esto, pero simplemente quería mostrarle que, bueno, que lo que traté de trabajar acá, pero no se ve muy bien, es cómo a través de, en distintas situaciones, o sea, yo identifiqué una inicial, que es el contrato de concesión, y otra en donde se desarrolló el modelo participativo de gestión para ir mostrando un poco, quería mostrar también los actores en movimiento, o sea que este mapa de actores iba cambiando en función de algunas situaciones que yo consideraba significativas para mostrar que los actores del territorio habían tenido una creciente presencia en algunas de las decisiones de la concesión. Quería más bien pasar a este otro tema de la diversificación de los escenarios de interacción, porque bueno, yo ahí identifiqué 3 situaciones de conflicto diferentes. En General San Martín, una que tenía que ver con el ascenso de las napas, o sea, la mayor conflictividad en términos del acceso a las redes tuvo que ver con que como la red de agua se extendió mucho más rápido que la red de desagüe cloacal, alguno de los efectos fue el crecimiento de las napas, que comenzó por inundar buena parte del municipio, no a los sectores más pobres, a todos, porque bueno, ahí mostró la territorialidad del recurso del agua, ¿no? Que no hacía distinción en si era la zona más pobre o la más rica, inundó todo el municipio. Otra situación fue la del municipio de San Fernando, que tuvo una particularidad. La planta depuradora norte, que fue una de las grandes obras que hizo la concesión, estaba localizada en San Fernando. San Fernando tenía un territorio y negoció ese territorio con la empresa para localizar la planta depuradora y al mismo tiempo orientar la extensión, ¿no? Hizo un proceso ahí de negociación. Y en el municipio ¿hay algo que no se entiende de planta depuradora? ¿Es? Las napas. La napa es el agua subterránea, la napa freática también, ¿sí se entiende? Que sube cuando, se extiende la red de agua, pero no la de cloaca. Hay mucha agua que va a la napa y la napa sube y termina generando anegamiento, no es una inundación, es un anegamiento de todo el territorio. Como les decía, en San Fernando la localización de la planta depuradora, y en Tigre, digamos, ahí podríamos decir casi no hubo conflicto porque hubo una gran convergencia entre el municipio, que estaba muy interesado en que hubiera barrios cerrados en su municipio, quería promover una nueva etapa más moderna y a través de captar inversión de los desarrolladores inmobiliarios, y bueno, hay una muy buena convergencia con los intereses de Aguas Argentinas, que también querían que la población fuera solvente para poder pagar el nivel tarifario que ellos proponían.
Entonces, bueno, yo caractericé entonces cada uno de estos municipios. También una parte de la metodología fue el redibujo de las redes en el nivel local, ¿no? Porque una cosa era el esquema que yo les había mostrado al inicio, otro es cómo las redes van en cada uno de los territorios marcando también grados de consolidación diferente, ¿no? Ahí era lo que les decía al inicio. Bueno, las redes de agua y saneamiento sirven para consolidar. Hay una normativa que dice que si no hay agua y desagüe cloacal no se puede construir más que un solo piso. Entonces, bueno, apenas llega el agua, eso permite cambiar los indicadores urbanísticos y entonces, bueno, eso va generando un proceso de consolidación y de densificación. Y bueno, en realidad parte del trabajo que yo hice en cada uno de los municipios también fue histórico, ¿no? Yo les mostré la historia de la operadora más general, pero en cada municipio yo fui viendo cómo en esos mismos momentos se daba la situación en el nivel local. Una investigación muy trabajosa porque no es un tipo de historia que esté muy documentada en cada uno de los municipios, más bien la historia recoge otros temas, no la extensión de las redes. Un poco para mostrarle algunas imágenes de lo que habían sido uno de los principales problemas de anegamiento en el municipio, el conflicto de los vecinos que pedían algún tipo de solución. Y entonces yo acá lo que quise fue mostrar un poco cómo había sido cómo había sido el proceso de decisiones que había llevado adelante el gobierno municipal. Frente a ese conflicto, el municipio de General San Martín decidió tener una política absolutamente en oposición a Aguas Argentinas. En este punto, esta idea de lo público y lo privado aparecía muy fuerte. El gobierno municipal quería distinguirse respecto incluso del gobierno municipal anterior, teniendo una relación muy de conflicto y de ruptura con Aguas Argentinas. El gobierno lo que quería era que Aguas Argentinas cambiara las metas de extensión de la red cloacal y que entonces de esa manera se solucionara de forma definitiva el problema que tenía el municipio. Para eso el gobierno se alió en el Foro de Municipios del Conurbano, que fue una asociación que sobre todo se dio a nivel provincial, a nivel estadual. Entonces el gobierno municipal buscó alianza a nivel estadual, una alianza también con el ente regulador para oponerse justamente a lo que habían sido las metas de Aguas Argentinas para su municipio, pero sin tener ningún tipo de relación con lo que estaba pasando en el territorio. Y lo que sucedió fue que las organizaciones barriales, junto con la Cámara de Industria y Comercio, armaron una alianza con Aguas Argentinas y ampliaron la red en algunos sectores en función de proyectos que armaron puenteando al gobierno municipal y en una relación directa con la empresa Aguas Argentinas. Una de las características más fuertes, y cuando yo les decía ese proceso de territorialización de la gestión del agua, tuvo que ver con que tuvo que ver con la versatilidad de Aguas Argentinas, ¿no? Que no solamente negociaba a nivel nacional el aumento del nivel tarifario, sino también tenía parte de su gestión haciendo negociaciones a nivel territorial, en este caso, por ejemplo, en franca oposición con respecto al gobierno municipal en este municipio. En el caso de San Fernando, como les decía, la situación era otra por la existencia de un territorio disponible para una planta depuradora y en el municipio de San Fernando, ahí las redes técnicas para ellos eran un instrumento de integración urbana, ¿no? Y entonces el recurso de agua para ellos era central para ese proyecto de integración urbana. Es un municipio que tiene bastante tradición en planificación territorial
y ellos habían ya decidido que el lugar que iban a tratar de consolidar era no el frente que daba al río Luján y al río de la Plata, sino el patio de atrás, que era el río Reconquista. Y a pesar de que Aguas Argentinas no tenía esa prioridad, ellos a través de la construcción del territorio para que pudieran localizar la planta depuradora, negociaron de manera muy pragmática la extensión de las redes en la zona del Reconquista, que es una zona, como ustedes ven ahí, muy de alta precariedad. Entonces, bueno, acá la estrategia del municipio fue, como yo les decía, una negociación pragmática, en algunos momentos de fuerte oposición, en otros momentos de negociación, y ahí incluso el secretario que estaba a cargo de este proceso se jactaba de haber podido hacer este modo, ¿no? de saber que en algún momento le presentaba una solicitada en el diario para mostrar que estaba completamente en contra, pero por otro lado negociaba. Bueno, ese pragmatismo para él era muy relevante. Pero al mismo tiempo que tenía este tipo de negociación con Aguas Argentinas, generaba una serie, los primeros lugares en donde se hizo el modelo participativo de gestión con organizaciones barriales también fue ahí en el municipio de San Fernando, que lo hizo con una organización no gubernamental que después estuvo como categorizada como la ONG de Aguas Argentinas, ¿no? Y por último, Tigre, en donde las redes, por el contrario, fueron un instrumento de diferenciación urbana, como les decía al inicio, muy relacionadas con la extensión de los barrios cerrados. Algunas imágenes yo ya se las mostré. Y ahí lo que yo veía era que el gobierno municipal y Aguas Argentinas tenían una clara convergencia de intereses, un trabajo muy estrecho entre el gobierno municipal y los desarrolladores urbanos para facilitar esta inversión. Esa alianza era absolutamente funcional al tipo de interés de Aguas Argentinas y, bueno, y de esa manera, si bien el gobierno participó del foro del municipio del conurbano, tenía una relación muy estrecha con la empresa Aguas Argentinas. Con esto un poco lo que, por supuesto que estoy haciendo un panorama muy esquemático, pero de alguna manera yo lo que quería mostrar era justamente lo que llamaba el doble movimiento de autonomización y de asociación entre los municipios, ¿no? Los municipios, por un lado, desarrollaron estrategias particulares según el valor atribuido, o sea, cada uno de los municipios atribuyó a la infraestructura y al servicio de agua valores que fueron diferentes, que tenían que ver con la propia forma de hacer política de cada uno de los gobiernos municipales. Ahora, ese nivel de diferenciación tuvo para mí dos rasgos importantes. Por un lado, el grado de adaptación de Aguas Argentinas a las singularidades de cada municipio. Me parece que eso no es menor, la versatilidad que tuvo la empresa para poder dar cuenta no solamente del gran negocio, el negocio principal, sino también para intervenir en cada uno de estos territorios. Y por otro lado, una suerte de incipiente estructuración de los intereses de los municipios en lo que yo les comentaba como el foro de los municipios del conurbano. Algunas conclusiones que tienen que ver justamente con esta redefinición de las fronteras entre lo público, lo privado, lo local y lo central, lo sectorial y lo territorial, para ir ya cerrando. Un poco tiene que ver con que público y privado tuvieron connotaciones, la relación entre que lo público es lo bueno y lo privado lo malo, que era mi prejuicio,
tuvo significaciones muy diferentes en cada uno de los municipios, ¿no? Para el caso, como les decía, de General San Martín, sí, el público y privado era una manera de argumentar y justificar las decisiones respecto de hacia dónde orientar la extensión de la red, ¿no? Pero no había nada que negociar con la empresa Aguas Argentinas. Bien diferente era lo público y lo privado en Tigre, ¿no? Que donde para ellos era una confluencia de intereses, una convergencia. Bueno, el municipio estaba interesado en captar inversión de los desarrolladores inmobiliarios y Aguas Argentinas era un actor muy importante en el sentido de garantizar la extensión de las redes de agua a un sector que iba a tener solvencia para poder pagarlos. Lo público y lo privado, bueno, era bastante... tuvo una serie de grados diferentes en lo que fue el caso de San Fernando, por esto que yo les decía, esa negociación pragmática que tenía el que estaba a cargo de esta Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Lo central y lo local tiene que ver con esto que les decía, de que si bien se mantuvo, y cuando yo hablo de una redefinición en los múltiples escenarios de interacción, no estoy de ninguna manera desconociendo la centralidad de la empresa concesionaria en relación a la autoridad de aplicación a nivel del gobierno nacional. Simplemente estoy diciendo que como complemento de esa centralidad también estuvieron presentes todos estos escenarios de interacción a nivel territorial, a nivel de cada uno de los municipios. Y bueno, un poco en esos escenarios de interacción, la lógica más sectorial y la territorial estuvo un poco cuestionada, ¿no? La lógica sectorial tradicional no podía dar cuenta de algunos impactos ambientales como el ascenso de las napas que le estaba contando antes, ¿no? Entonces, bueno, eso también puso un poco un techo a este proceso. ¿Qué revela un poco la territorialización de la concesión? Bueno, por un lado la existencia de dinámicas territoriales con problemas y actores que no habían sido captadas por los operadores de la red. En ese sentido, el territorio no es solo el soporte de las redes, sino también un recurso de poder de los actores locales. Y la otra pregunta que me hacía era qué aporta también mirar desde la acción pública local la gestión de las redes, o sea, como analizador de la política sectorial, lo que muestra es una serie de dispositivos de gestión que dan un sentido operativo a decisiones que se toman, que se enuncian en la política sectorial y al mismo tiempo un campo de acción que está poco estructurado, o sea, los problemas del acceso o de la extensión de las redes de agua y desagüe cloacal es un problema muy bien balizado por la lógica de los ingenieros sanitaristas. Lo que sucede en el territorio es otro tipo de conflictividad que no está estructurada, que requiere de otro tipo de dispositivos para poder procesarlos. Pensando un poco hacia adelante, pensaba y recogiendo, por supuesto, muchas de las conversaciones que hubieron en estos días, que es necesario seguir trabajando, que es interesante, más que necesario, interesante desde el punto de vista de profundizar sobre cada una de las conclusiones, es seguir analizando, comparando a nivel de la empresa, ¿no? Yo les decía, bueno, la empresa estatal, la concesión a una empresa privada, la concesión a una empresa estatal. Bueno, pensaba en el esquema de Pedro Pires sobre procesos de desmercantilización y remercantilización, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo, ¿no? Creo que ahí hay, bueno, por lo menos a mí me resultó muy sugerente como para seguir pensando varias cosas.
A nivel de la escala metropolitana, porque yo pasé un poco rápido una de las, bueno, pero cuando de los mapas, pero quiero decir, el área metropolitana de Buenos Aires no es solamente no solamente interviene AISA, sino otras operadoras, y entonces es interesante ver cómo se articulan. Y finalmente, lo que me parece que es muy potente para trabajar estos temas es la comparación a nivel regional, ¿no? ¿Qué pasa en las áreas metropolitanas de Brasil, de México, de Chile, en donde a veces a grandes rasgos parecen procesos similares, pero nuevamente cuando nos podemos mirar más en detalle aparecen varias de estas particularidades que nos hacen revisar algunos de los supuestos del principio. Bueno. Yo les agradezco la atención.